Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Café con Aroma de Mamá. El día de hoy estoy yo, nuestra compañera y amiga Lorena está de viaje con su familia por Europa, eso suena muy chic. Bueno, y no sé, los quiero invitar a que vean el capítulo que ella hizo la semana pasada, que es Mom Shaming, y que está muy interesante. El día de hoy les traigo un tema completamente diferente. Un tema que habla, es un poco más sensible y lo voy a hablar básicamente desde mi experiencia. Voy a contarles mi story time, mi historia. Es acerca de la muerte gestacional o muerte intrauterina. Vamos a definir primero tres términos. El primer término es aborto espontáneo. Y es cuando hay pérdida del feto durante las primeras semanas hasta alrededor de la semana 20. Después viene el término muerte gestacional o muerte intrauterina y se refiere a las pérdidas o a la muerte del feto en el útero de la madre desde la semana 20 hasta alrededor de la semana 28 o antes del parto. Y después conocemos otro término que se llama muerte neonatal o perinatal, y es cuando el bebé ha nacido y unas horas, minutos o en el momento de nacer muere. Eh, es un tema bastante delicado. Yo sé que muchas mujeres han pasado por alguna de estas tres situaciones eh, y no es una situación fácil, no es una situación de la que eh, yo creo que sí se habla mucho, pero se habla en la intimidad, no es algo que se esté publicando, porque no es fácil. Como pueden ver, para mí no es muy fácil hablar del tema porque es algo bastante íntimo. Sin embargo, me parece importante que esto se hable desde la experiencia. Voy a hablar desde mi experiencia aquí en un embarazo deseado con mi esposo en los Países Bajos, cómo fui tratada por el personal de salud, pero al mismo tiempo cómo lo manejé, qué me ayudó, qué no me ayudó. Eh, y sé que a muchas personas les puede ayudar este video, así que les recuerdo por favor, para apoyar nuestro trabajo y que podamos seguir haciendo este tipo de videos, no se les olvide suscribirse al canal, darle like y compartirlo a todas las personas que ustedes conozcan. Entonces les cuento mi historia. Con mi marido decidimos tener un bebé y básicamente fue como de primerazo que quedamos embarazados y tuve un embarazo bastante normal. De hecho, después de este embarazo tuve un bebé arcoíris, entonces puedo decir que mis dos embarazos fueron muy similares. Yo soy de las personas que tiene bastante complicaciones, o no complicaciones, malestares durante el embarazo, entonces no disfruto mucho del embarazo. Eh, hasta el cuarto mes más o menos estoy vomitando 2 veces diarias, con muchas náuseas, los olores los siento al 10%, no estoy cómoda, estoy irritable, estoy sensible, o sea que a mí el tema de las hormonas se me desajusta bastante y en el tema físico siento mucho malestar, no estoy cómoda. Sin embargo, durante mi primer embarazo y el segundo también, yo mantuve las clases de Zumba hasta cuando ya no podía mover mi panza. Pero eso lo sucedió solamente con mi segundo embarazo que llegó a término. En cuanto a los cuidados perinatales, aquí me parecen bastante buenos. Acá se tiene contacto desde el principio con la matrona o comadrona y no con el ginecólogo de cabeza, a menos de que tu embarazo sea de alto riesgo. Entonces hay unos consultorios que no están ligados directamente al hospital. Tú vas al consultorio donde te hacen los controles durante todo tu embarazo y ya en el caso de que requiera algo especializado te remiten a ginecología, que es en el hospital. En mi caso, yo tuve unos controles muy buenos durante todo el tiempo. Lo que sí notaron fue que mi bebé era pequeño, pero a mí nunca me asustó eso porque pues yo soy bastante pequeña, yo no llego a medir el 1,50 m y mi esposo, a pesar de ser holandés, que es una de las poblaciones más grandes del mundo, más altas del mundo, perdón,
él tampoco es tan alto. Entonces no me asustó, me pareció normal. Y si comparas con la estadística de acá y el promedio que yo tengo genéticamente hablando, pues no me asombraba mucho. Sin embargo, me hicieron una ecografía extra. Aquí hacen una ecografía muy detallada a las 20 semanas para saber si el bebé está bien. Pero muy detallada es de verdad lo más detallado posible. Te explican flujo sanguíneo del cordón umbilical, te muestran cada parte de su cuerpo. Si quieres saber el sexo de tu bebé, te lo dicen, si no, no te dicen. Y miran cerebro, todo, brazos, piernas, todo, absolutamente todo, y órganos internos, lo que se logra ver. A mí me hicieron una ecografía extra debido al tamaño de mi bebé, que fue básicamente muy similar a la ecografía de las 20 semanas, pero fue en el hospital con otro aparato mucho más avanzado. Y una cosa que sí me llamó la atención fue que el cordón umbilical normalmente está formado por dos cordones enrollados. El cordón de mi bebé era de tres, que era una cuestión bastante peculiar. Sin embargo, la doctora dijo que no había ningún problema porque revisaron el flujo sanguíneo, o sea que todos los nutrientes llegaran a mi bebé de manera eh, eficiente y estaban llegando. En el momento en que hicieron la ecografía se notaba el flujo. Su corazón latía muy bien, todo estaba muy bien, entonces yo estaba muy tranquila. Yo la verdad nunca sentí miedo durante mi primer embarazo. Eh, ¿Qué pasó? Yo seguí mis actividades normales, no sentía nada raro. Yo monté bicicleta hasta más o menos, pues en el primer embarazo sucedió la muerte gestacional. En mi segundo embarazo, creo que hasta el octavo mes llegué a montar bicicleta, ya después la panza no me dejaba, pero digamos que eso es algo muy normal. Aquí no te lo impiden, no te lo prohíben, no es algo que afecte al desarrollo de tu bebé ni nada por el estilo, a menos de que te caigas, eso ya es otro cuento. Pero, pero digamos que yo estaba muy tranquila, no había ningún problema, yo dictaba mis clases de Zumba. Un día dicté mi clase de Zumba como normalmente la dicto, pero entonces lo que yo estaba notando en mi embarazo, que creo que eso todas las mamitas lo sentimos, es cada vez más impedimento en la movilidad. Entonces en la zumba yo ya sentía que no podía subir tanto la pierna, que la panza como iba creciendo, como que era como es hinchada, como turgente, como infladita, como que me sentía más incómodo para hacer ciertos movimientos, ya no podía mover las caderas, sino movía toda la panza completa. Y ese día, que fue un lunes, porque me acuerdo porque mi clase son los lunes en la noche, yo me sentí de nuevo más flexible, más móvil, y me pareció muy curioso. Entonces yo llegué a casa y le dije a mi esposo, le dije, me siento rara. Me dijo, ¿por qué? Le dije, porque mi bebé, no sé, antes me sentía limitada y hoy me sentí como más, como que me podía mover mejor y se supone que pasa lo contrario, cada vez se puede mover menos, 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 menos hasta que llega el día del parto. Y me dijo, tranquila, no te preocupes, eso es normal, seguro mañana vas al control y todo va a estar bien. Sí quiero contarles que mi esposo estuvo muy presente durante todo el embarazo y todos los controles del embarazo, pero justo este día él tenía algo de trabajo, no podía ir y como era tan cerca el consultorio y yo me iba en bicicleta, pues me dijo, ¿puedes ir tú sola? Y yo sí, tranquilo, fresco, yo voy sola, como hasta ahora todo está bien. Ese día yo cogí mi bicicleta, me fui al consultorio que queda muy cerca de aquí, pues no se escuchaba el latido del corazón de mi bebé ese día. Yo al principio dije, ah, seguro es que está por ahí escondida. Estoy contando mi experiencia mental. El doctor me dijo, voy a revisarte con la máquina con las ecografías. Y yo, sí, sí, tranquila. Yo en el fondo estaba muy tranquila, en serio. Y también porque yo decía, no, todo ha estado bien. O sea, en mi mente nunca se cruzó un mal pensamiento acerca de eso. Cuando la doctora me miró y me dijo, las cosas no están bien. Entonces ya ahí yo me asusté. Tu bebé ya no está. Lo estoy traduciendo porque ellos me hablan en holandés. Entonces yo ahí sí sentí como si se me desplomara el mundo, porque pues no me lo esperaba. Yo estaba bien, todo estaba bien.
Y yo como que no, entré en shock. Entonces empecé a llorar y le dije a la señora, ¿puedo llamar a mi esposo? Y me dijo, sí. Y me acuerdo que yo lo llamé y le dije, ¿estás en un lugar en privado? Sí. Y ahí le dije, nuestra bebé se murió. Tienes que venir rápido, estoy en el consultorio. Entonces él me dijo, quédate donde estás, no te preocupes por nada, yo ya voy para allá. Ellas le explicaron que me habían hecho ecografía porque no encontraban los latidos del corazón de mi hija y que se habían dado cuenta que la niña había muerto dentro de mi vientre. Pero que de todas maneras, para asegurarse de cualquier cosa, teníamos que ir al hospital para que nos hiciera una ecografía con una mejor máquina, una más detallada, con la ginecóloga o ginecólogo que estaba de turno. Y lo que quiero hacer énfasis acá es que el acompañamiento y el seguimiento es muy bueno. La señora que estaba, una de las señoras que estaba de turno, una de las comadronas, se fue con nosotros en el carro hasta el hospital. Yo me acuerdo que mi esposo me abrazó y me dijo, em, no fue tu culpa. Y recuerdo que todas las comadronas y las personas que estaban en mi alrededor todo el tiempo me decían eso, no fue tu culpa. Porque es una de las primeras cosas que uno como mamá hace y es echarse esa culpa. Eh, Recuerdo que en el viaje al hospital yo solo pensaba que siempre me había dado mucho miedo el momento del parto por el dolor y que en este momento el solo pensar que tenía que parir a una hija que ya había muerto me parecía una cosa muy cruel. De eso me acuerdo que lo dije, porque fue uno de los primeros pensamientos que vinieron. Cuando llegamos al hospital me hicieron una ecografía más detallada con una máquina que se nota efectivamente que la bebé no estaba viva, el cuerpito como ahí caído. Y pues yo incluso le dije a la doctora que a mí me daba mucho miedo que me indujeran el parto y que naciera y que estuviera viva todavía, pero la doctora me mostraba, mira, su corazón ya no late, ya no se escucha. Sí, y ya cuando vi esas imágenes, para mí fue más claro. ¿Cómo fue el seguimiento? Y a eso quiero hacer énfasis aquí porque la verdad que el manejo me gustó mucho desde los profesionales de la salud y pues el acompañamiento que tuve mi esposo también fue maravilloso, porque es una situación muy fuerte. Eh, la doctora me cogió, me puso al frente, me miró a los ojos y me dijo, yo quiero que tú empieces con este pensamiento, es que no fue tu culpa, tú no hiciste nada que pudiera dañar a tu bebé, nada puede dañar a tu bebé de las cosas que has hecho como el deporte, montar en bicicleta, hacer la zumba. No hay una razón específica de qué fue lo que pasó porque no se puede ver todo el proceso interno tan detalladamente. Pero lo que sí ella y todo el personal de salud me decían todo el tiempo era, no fue tu culpa, no te culpes por eso. Por favor, trata de mantener ese pensamiento ahí, fue lo que ella me dijo. Digamos que en ese punto fue algo que todos me estuvieron como haciendo hincapié en eso. Y me dijeron que yo pregunté cuál es el paso a seguir. Y pues un feto que ha muerto dentro de tu vientre puede causarte infección más adelante. Solo hay como un periodo no muy largo, ellos tratan de que no sea más de una semana, en donde puedes tomar la decisión. Entonces ellos me dijeron, ve a casa, descansa, medítalo, háblalo con tu esposo y decidan cuándo quieren empezar el proceso, pero hay que inducir el parto porque el cuerpo no lo está haciendo naturalmente. Entonces hay que inducir el parto y entonces yo pregunté, ¿tiene que ser parto natural? Y me dijeron sí. Yo pregunté por qué, porque a mí me parecía muy cruel. Me dijeron porque la recuperación para ti físicamente es más fácil. Entonces yo tenía que hacerme la idea de un parto natural de un bebé que yo sabía que ya estaba muerto.
Bueno, llegamos a casa, yo creo que lo hablamos, lo lloramos, lo procesamos con mi esposo y me acuerdo que nos acostamos a dormir y esa noche ya sabía cuál era el nombre de mi hija porque era una niña y en la mañana siguiente yo le hablé a mi esposo y le dije, eh, yo quiero que mi hija se llame Angelita porque es un ángel y Angelita porque se quedó pequeñita, nuestro bebé estrella. Y le dije a mi esposo, yo ya estoy lista. Yo siento que ella ya se fue de este mundo y hay que ayudar a mi cuerpo a que haga lo que naturalmente tendría que ser, que es parirla. Me programaron para inducir el parto como unos 2 días más tarde. Durante esos días yo tuve una vida relativamente normal, entonces procesando la información y el duelo, pero no hasta el parto, no, es muy difícil realmente empezar a procesarlo. En el día del parto tuve unos sentimientos encontrados porque deseaba que hubiera tenido un parto de un bebé vivo y pues lo que yo tenía era mi primera experiencia porque además era mi primera vez que quedaba embarazada, mi primer parto y todo pues se fue a una muerte gestacional. Sin embargo fue chocante porque yo me sentía muy bien atendida pero sabía que el resultado no iba a ser el que yo quería. Pero en ese momento no era muy consciente, yo dije, bueno, vamos a hacer lo que tenemos que hacer y empezó mi proceso de parto. A mí me indujeron el parto con oxitocina vaginal. La señora me dijo, puede ser que la pastilla se demore en hacer efecto, puede que sea bastante rápido. Efectivamente ella puso la pastilla y yo creo que fueron 15 minutos, sí, a lo mucho, que yo empecé a sentir como las contracciones. Pero cuando hay inducción y más cuando mi cuerpo ya sabía que lo que había tocado expulsarlo fue en parvolionos, o sea, mi parto fue muy rápido. Yo creo que en media hora yo ya tenía contracciones cada minuto. El dolor fue bastante fuerte y yo había pedido la epidural de antemano porque yo no quería tener tanto dolor debido a que yo ya sabía que mi hija estaba muerta. Después de que me pusieron la epidural, yo salí convertida en otra persona y cuando llegamos al cuarto, a la habitación donde yo estaba, sentí presión en la parte baja de mi vientre. Y yo le dije a la matrona, le dije, siento presión. Entonces ella me miró y me dijo, ya estás dilatada, es el momento del parto. Cuando me dice eso, mi mente que estaba no sé, como en la parte lógica y pragmática pasó a la parte emocional. Yo solamente tuve que pujar 2 veces y mi hija nació. A mí me preguntaron si yo quería ver a mi hija y yo dije que sí, porque cuando hay muerte gestacional tú no sabes qué es lo que vas a ver. Entonces, yo recibí un fetico, ya llevaba bastantes días en mi vientre muerta, entonces no se veía gordita para que me dieran turgente. Eh, Tenía su carita ya desfiguradita, pero era mi bebé. Entonces la recibí y la lloré. Yo pregunté si había un padre, un cura, porque yo soy católica y quería que mi hija fuera bendecida, bautizada. Cuando pedí el apoyo del padre que viniera a bendecir a mi hija, había un laico que vino con agua bendita de la Virgencita de Lourdes y hizo una pequeña ceremonia. Fue muy bonito porque justo tomó del Evangelio la parte donde Jesús dice que dejen que los niños se acerquen a mí y dijo un poema precioso que, o sea, nos conmovió a todos. En ese momento nos acompañaron mis suegros y estaba mi esposo y tuvimos como una especie de ceremonia de despedida. Yo sentí que habíamos hecho lo correcto. Mi hija fue bendecida. Nosotros habíamos decidido que el cuerpo de mi hija fuera donado a un instituto en Nijmegen, una fundación que hace estudios con los cuerpos de las personas para medicina o para diferentes situaciones.
Y a mí lo único que se me ocurría cuando yo supe que mi bebé había muerto es que no me gustaría que se le pasara a nadie más, porque es muy doloroso y que sería muy bueno que la ciencia avanzara en temas de desarrollo intrauterino para evitar que pasaran estas cosas, de que tu bebé se muere y no te das cuenta. Si el cuerpo de mi hija puede ayudar a esto, ¿por qué no darlo a una institución que haga este tipo de estudios? Y eso fue lo que decidimos con mi esposo. Ellos respetan todas las decisiones que tú tomes y además te las preguntan con antelación. La cultura holandesa es una cultura muy directa y por lo mismo piden que tú seas muy claro con lo que tú quieres y lo respetan y te ayudan a hacer lo que tú quieres, pero tienes que ser claro. Pero entonces por eso con antelación te dan el tiempo para que lo pienses y digas exactamente qué es lo que quieres y cómo lo quieres. Entonces nosotros tuvimos ese tiempo de hablarlo, de decidirlo, de tomar la decisión. Algo que hicieron la matrona en el momento que mi hija nació, que me pareció algo muy bonito, yo no lo pedí, pero me pareció un detalle del corazón, fue que ellos tomaron una huella de la mano y del pie de mi hija y lo pusieron en una tarjeta de papel con el peso, así como una tarjeta de nacimiento, el nombre y todo, y con maripositas. Fue como el recuerdo que me quedó de mi hija, Angelita. Después su cuerpo fue puesto como en una cajita y tenían que ponerlo en una nevera para que se conservara. Mi esposo en ese momento cogió el cuerpo de mi hija con mi suegro y se fueron a Nijmegen, porque es una ciudad que queda como a 2 horas de aquí, a entregar el cuerpo de mi hija. A partir de ahí revisaron el tema de que yo hubiera expulsado completamente la placenta, de que estuviera todo bien y me enviaron directamente a mi casa aquí. ¿Y qué pasó después del parto? Bueno, mi recuperación física fue bastante rápida. Creo que mi cuerpo ya sabía lo que había sucedido y sanó bastante rápido. Como el parto fue natural, yo pude caminar inmediatamente normal y como mi hija no estaba tan grande, no tuve mayor problema. Ahora, ¿qué pasó conmigo? Yo estuve, yo soy una persona que habla mucho y recuerdo que la primera semana básicamente no hablé. Hablaba para lo básico, para lo que necesitaba. No quería hablar con nadie porque yo no tenía cerca a mis allegados, a nadie que hubiera pasado por lo mismo que yo pasé. Y yo solamente quería hablar con alguien que hubiera pasado por lo que yo pasé. Yo me sentí muy sola en el sentido de que sí estuve siempre acompañada, pero a la soledad a la que me refiero es el proceso de mi esposo fue mucho más rápido porque físicamente él no carga al bebé dentro de su vientre. Entonces el tema hormonal a la que afecta es a mí. Él lo tomó, él es más pragmático, además él todavía no ha hecho conexión con el bebé, muchas cosas, para él fue mucho más rápido. Yo vi que el duelo de él, el proceso de duelo fue mucho más rápido. Y yo hasta ahora estaba empezando cuando él ya estaba saliendo, como para que me entiendan más o menos así. La primera persona con la que yo hablé, me acuerdo, fue una amiga que yo sabía que había tenido un aborto espontáneo dentro de los primeros 3 meses de gestación, porque era lo más cercano a lo que yo conocía de una persona que hubiera tenido la experiencia que yo tuve. Con ella pude ser honesta, honesta con pensamientos que vienen a mi cabeza y que yo quería decirlos sin herir susceptibilidades, porque sabía que ella había pasado por algo muy similar a lo mío. Pues cosas como que injusta es la vida, que hay personas eh, que no se cuidan, que fuman, que toman alcohol, que incluso usan drogas y nace el bebé y no les pasa nada. Y yo, que soy una persona que me cuido, que como bien, que tuve todos los cuidados perinatales que me pidieron, que hago ejercicio, que dejé de consumir alcohol y mi bebé muere dentro de mi vientre. Qué injusta es la vida, que justo primero, a ver, cosas que vienen a mi cabeza. Yo las iba soltando con ella y yo me sentí escuchada y comprendida por ella y no juzgada, que era como lo que yo buscaba dentro de esa compañía. Por eso creo que me demoré mucho en hablar. Mi marido lo hablaba más como nos pasó esto, esto y esto y ya estamos saliendo, más como la historia. Pero yo necesitaba era todo este tema, procesar todo este tema psicológicamente, mentalmente en mi caso. Eso me ayudó.
me fue ayudando como a ir soltando, como a ir liberándome. Entonces aquí vienen como los consejos que yo daría a las personas que pasen por esta situación. A mí me sirvió mucho ver a mi hija, cómo la vi, porque igual es mi bebé. Eso me sirvió mucho para procesar muchas cosas en mi corazón y en mi cabeza. Me sirvió mucho buscar a alguien que hubiera pasado por una situación similar a la mía para poder desahogarme, porque esa persona te puede entender qué es lo que estás sintiendo y pensando en ese momento, sin juzgarte. Desafortunadamente yo no tuve un seguimiento psicológico en ese momento porque intenté buscar la opción aquí en Holanda y no di con un buen profesional, di con un profesional muy impersonal, eso es lo que quería decir. Y yo estaba muy emocional, entonces yo necesitaba alguien que conectara conmigo y no hubo conexión, entonces a la final no tuve seguimiento. Después, ¿qué hice? Retomar mis actividades, no lo antes posible, sino en la medida de lo posible, pero para que mi mente estuviera pensando en otra cosa. Y poder empezar a darme cuenta que la vida sigue. ¿Qué más me sirvió? Cuidarme mucho, darme ese espacio de cuidarme aquí y cuidarme aquí y físicamente buscar escuchar cosas positivas, lindas, de no del por qué, pero más del para qué. Yo normalmente durante todo mi embarazo estuve buscando información acerca de qué me está pasando, porque yo soy así un poco como que quiero saber todo. Pero después de la muerte de Angelita, lo que yo quería era simplemente entender un para qué. No me enfoqué tanto en el por qué y eso me ayudó mucho para seguir a lo siguiente. Y otra cosa que me sirvió mucho fue buscar reencontrarme conmigo misma. Eh, yo hice un viaje sola a donde una amiga que vive en Austria y el viaje me sirvió para estar sola, para meditar mis pensamientos, para reencontrarme conmigo misma, para sentirme otra vez como yo y un poco alejarme de la situación para poderla verla más objetivamente. También me sirvió para darme cuenta de que por algo había pasado, pero yo no lo podría descubrir si no seguía con mi vida. Y como coger aires nuevos y volver a retomar mi vida. Eh, Ahora, después de ver esto como con más distancia de lo que sucedió, yo puedo decir, en mi experiencia, en mi situación, que el haber pasado por la situación de perder a mi bebé en el vientre, de perder a Angelita, me sirvió en mi caso para ser mejor mamá con mi bebé arcoíris. Porque después de esto lo volvimos a intentar y gracias a Dios ahora tengo una hija de 4 años, muy hermosa, y creo eh, fielmente que yo soy mejor mamá gracias a la experiencia que tuve antes de que mi hija naciera. Porque ya digamos que esos miedos que yo tenía de la maternidad me va a hacer como rezagarme del tema profesional, entonces ese miedo como que ya no era tan importante porque la prioridad era más clara. Cuando uno pierde a veces lo que cree tener, creo que uno le da el valor que realmente tiene. Y creo que eso fue lo que a mí me dejó la experiencia. Sin embargo, también me dejó un trauma porque el embarazo que yo tuve, mi segundo embarazo, pues estuvo lleno de miedo. Yo no pude superarlo mentalmente. Tenía épocas donde estaba muy tranquila, pero también tenía momentos de pánico, en donde si ella no se movía, yo dije se murió otra vez y entraba en pánico. Creo que yo descansé cuando la tuve en mis brazos y empezó a mamar de mi pecho. Ahí creo que fue cuando yo dije gracias Dios y descansé. Y ahora para adelante y a seguir adelante
con esta hermosa experiencia que se llama maternidad, que no pude disfrutar quizás en el primer embarazo, pero que me la voy a gozar en este segunda oportunidad. Así que esta es mi experiencia. Quería contarla, no es un tema muy alegre, pero es un tema que sucede mucho. Yo personalmente puedo decir que no sabía cuántas mamás habían perdido sus hijos hasta que perdí a la mía, porque aquí en Holanda hay alguna tradición o es una cuestión cultural muy, muy fuerte, muy bonita, que me encanta, y es que aquí envían tarjetas por ocasiones especiales. No solo ocasiones especiales lindas, pero también en el caso de la pérdida. Entonces, si alguien murió, envían tarjetas; si alguien cumple años, envían tarjetas; si alguien nació, envían tarjetas; un aniversario, envían tarjetas; te cambias de casa, recibes tarjeta de bienvenido al barrio, o de que te vaya muy bien en tu nueva casa. O sea, aquí todo es con tarjetas. Pues yo recibí cantidades de tarjetas. Yo me sentí más acompañada por la comunidad holandesa que por la comunidad latina. La comunidad latina no gusta hablar de estos temas. La comunidad latina eh, es como, uy, sí, pobrecita, y sí, pero hasta ahí, y venga, vamos a divertirnos, vamos a reír a lo siguiente. En cambio de la comunidad holandesa, lo que yo recibí fueron tarjetas de personas no muy cercanas a mí. No tenía que ser mi mejor amiga ni nada. Incluso supe de vecinas, colegas de mi marido, estudiantes, personas que venían a mi clase de Zumba, o personas que me conocían de mi trabajo, que me mandaron tarjeta diciéndome, contándome su historia personal. Y eso fue muy bonito, porque me sentía acompañada. Y ahí me di cuenta cuántas mamás, cuántas mujeres han pasado por este tipo de situaciones, porque no era consciente de eso hasta que me pasó. Y creo que eso pasa en muchas situaciones de la vida. Tengo esas tarjetas como un recuerdo de que no estuve sola, y de que somos muchas, y de que nos podemos apoyar y nos podemos acompañar, de que pasa mucho, y de que sí es necesario hablar de estas cosas, que son cosas de la vida, pero que a las que les pasa, sí es bueno que escuchen otras historias para darse cuenta de que no son las únicas. Eso a mí me ayudó muchísimo, sentirme que no estaba sola en esta experiencia. Y ahora recuerdo a Angelita pues con mucho amor, con mucha ternura. Es una situación difícil. Eh, Se puede seguir adelante, sí. Se puede tomar lo mejor de la experiencia, sí. Pero cuesta tiempo, amor, comprensión a sí mismo. Y, y pues nada, ese es como el mensaje que quiero dejarles el día de hoy. Perdón si me extendí bastante. Les deseo una feliz semana. Quiero decirles que las acompañamos, que las queremos mucho, y que las invitamos a seguir tomando cafecitos con nosotras cada semana. No se les olvide darle like, compartir, y si este video le puede servir a alguna de tus amigas, o a ti, o a alguien que conozcas, por favor, compártelo. Adiós.